Son las 9:02 y con 2 minutos de retraso vamos a comenzar la conferencia de formación del equipo Alborazul. La semana pasada quedamos en que hoy hablaríamos del Cordyceps y de la misma forma que en la semana pasada vamos a buscar las fuentes de donde yo he ido sacando la información que os voy a transmitir. Voy a compartir pantalla con vosotros para que veáis mi navegador. Muy bien. Ese es mi navegador y estoy en la web de Publimet, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar en la web de Publimet Cordyceps. ¿Vale? Aceptamos Cordyceps y decimos que busque. Y vemos que nos busca 824 entradas. Son muchas entradas y hay que filtrarlas. Voy a enseñar un sistema para filtrar entradas. Y podéis buscar a un hospital o a alguna ¿cómo diría yo? Alguna persona que se dedique a trabajar sobre el tema que vosotros queráis y ver si ellos ya han filtrado esa información de alguna manera. Yo en concreto me fui a un instituto estadounidense que se dedica a tratar pacientes con cáncer, que se llama Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y es un centro con muchísimo prestigio. Y este centro tiene para las personas que tienen cáncer una publicación en donde informa de las propiedades botánicas de los suplementos que se pueden utilizar cuando alguien padece esta enfermedad. Son muy críticos y muy duros con cualquier complemento nutricional o botánico. Es decir, que cuando encontréis aquí que hablan bien de un producto o un suplemento, tened por cierto que es francamente bueno, son enormemente críticos. Pues muy bien, ellos tienen esta página que veis sobre las hierbas de Memorial Sloan Kettering y tienen una opción de buscar. Muy bien. Y yo voy a buscar Cordyceps. Voy a ir hacia atrás para que vosotros veáis un poquito cómo funciona esto. ¿Veis? Tienen la opción de buscar pues cantidad de productos naturales, ¿vale? Astrágalos o amigdalina o aloe vera. Bien, vamos a poner Cordyceps. Bien, y veréis que en Cordyceps pues nos aparece en principio algo general, un sumario, un resumen de lo que yo. Y después pues podríamos ir viendo para qué sirven, pues para tratar la bronquitis, para la obstrucción crónica de pulmones, para la tos, para la fatiga, para la hepatitis. Podríamos ir viendo cuáles son sus componentes, los aminoácidos, el colesterol, el ácido oleico, el linolérico, los mecanismos de acción. Y veis que detrás de cada cosita hay un número, ¿de acuerdo? Bueno, ese número son los estudios clínicos sobre los que se basa ese texto, ¿vale? Y aquí en concreto yo voy a buscar uno que dice estudio in vitro o animales de su actividad antitumoral, ¿vale? Y voy a escoger uno, el 11. Muy bien. Y me dice que este es un estudio hecho sobre la apoptosis o muerte celular en el hepatocarcinoma humano y en el neuroblastoma, en células inducidas, bla, bla. Muy bien. Quiero ver ese estudio completo. Le doy. Y me lleva al resumen de ese estudio en Publimet. ¿De acuerdo? El estudio me parece interesante y lo quiero ver completo. Le doy a Full Text y me lleva a el sitio a la revista, en este caso de Korean Society of Microbiology and Biotechnology, que es la que ha hecho el estudio. Le doy a Full Text y me descarga un PDF
lo estáis viendo aquí al lado, con ese estudio completo que ahora voy a compartir con vosotros. Voy a volver a compartir pantalla para cambiar y poder enseñaros el PDF que me acabo de descargar. Muy bien, ahí tenéis el PDF, ¿de acuerdo? Y ahí tengo el estudio completo del estudio sobre la apoptosis en el hepatocarcinoma humano sobre productos derivados del ganoderma, ¿vale? Dice, 3 diferentes polisacáridos nombrados como FR1, fracción 1, fracción 2 y fracción 3, fueron producidos, y ya va contando la película de cómo funcionan estas 3 fracciones del hongo Cordyceps, y como la fracción 1 era más activa, etcétera, etcétera. Simplemente te lo lees y vas sacando tus conclusiones. ¿De acuerdo? Y de esa forma, pues tú puedes ir viendo, o sea, qué es la realidad de la eficacia de este hongo en el cáncer o en la enfermedad que tú quieras. ¿Vale? Muy bien. Salimos de compartir pantalla y volvemos a vernos en función. Pues de ahí estuve mirando, gran parte de los estudios fueron filtrados por ese instituto, por el Sloan Kettering, ¿vale? Y lo que vais a ver, pues en parte va a ser las conclusiones sacadas de todo ese estudio. Muy bien, vamos a ver un PDF y vamos a volver a compartir pantalla. Muy bien. Ahí tenéis un PDF en el que vamos a ver un poquito las principales características del Cordyceps sinensis. Un hongo adaptógeno, entomopatógeno. Y vamos a traducir al castellano qué significa estas dos cosas. Mirad. Los hongos los utilizan los seres humanos desde hace miles de años, tanto en China como en Europa. Siempre hablamos de China, de cómo los chinos utilizaban los hongos desde hace miles de años. El personaje que veis ahora mismo en pantalla se llama Oxy. Oxy fue un señor que vivió en Europa, cerca de lo que hoy sería la frontera de Italia no es con Suiza, con Suiza, y en donde se descubrió una momia de hace unos 3.500 años antes de Cristo. Esta momia tenía un hacha de cobre y pedernal con un mango de tejo, un cuchillo, un carcaj lleno de flechas, un arco inacabado, que eran parte del equipo que él llevaba para sobrevivir. Vale. Pues entre las posesiones de Oxy había 2 especies de setas u hongos. Uno de estos hongos era el hongo del abedul, que tiene características antibacterianas. Y otro hongo, y que lo normal es que si llevaba ese hongo encima fuera precisamente con propósitos médicos, es decir, para curarse las infecciones que pudiera tener. Y otro hongo era la yesca, que se utilizaba normalmente para producir fuego. Es decir, que también en Europa, desde hace más de 3.500 años antes de Cristo, las personas que vivían por aquí utilizaban los hongos con determinados fines. No solo son productos conocidos en el Oriente, en China, sino también en Europa. ¿Qué es un adaptógeno? Que es una palabra que se utiliza mucho cuando hablamos de hongos. Los adaptógenos son plantas, hongos o sustancias diversas que ayudan al cuerpo a adaptarse a situaciones nuevas, por ejemplo, al frío, al calor, al cambio de humedad, ¿vale? Y a recuperarse de situaciones en donde ha habido cansancio físico o ha habido estrés o ha habido deterioro de cualquier cosa.
¿Cuál es la función de un adaptógeno? Es potenciar y regular nuestros ritmos biológicos, oxigenar de forma más eficaz, mejorar el metabolismo, facilitar la eliminación de toxinas que se han formado durante el ejercicio, durante el trabajo, etcétera, disminuir los efectos del estrés. ¿Qué sustancias nosotros utilizamos habitualmente como adaptógenos? Pues, por ejemplo, el interferón es una sustancia que el cuerpo produce en situaciones de estrés para defendernos de virus, de infecciones, etc. El germanio. ¿Qué es el germanio? El germanio es un mineral, es decir, que nos ayuda a que el organismo oxigene mejor y es un gran adaptógeno. Ayuda cuando hay que hacer ejercicio, cuando se está haciendo, cuando el organismo está estresado por la razón que sea, en enfermedades, etc. ¿Qué hongos son adaptógenos? Pues el Ganoderma lucin, que ya vimos en su momento, el Cordyceps sinensis, que estamos viendo aquí, el shiitake, que es la melena de león, y algunos más. Son algunos ejemplos de productos adaptógenos, es decir, nos ayudan a que nos adaptemos a las nuevas situaciones en que nuestro organismo se encuentra o se va a encontrar. ¿Y qué significan hongos entomopatógenos? Son hongos que parasitan diferentes órdenes de artrópodos, desde arañas hasta orugas o cualquier tipo de insecto. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo parasitando una hormiga y aquí tenéis parasitando una oruga. ¿De acuerdo? Muy bien. Este sería el ciclo de un hongo entomopatógeno, es decir, este hongo infecta la oruga, se alimenta de ella durante el invierno y luego en primavera empieza a crecer, produce esporas y vuelve a hacer su ciclo. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el ciclo de este tipo de Cordyceps sinensis, en este caso, utilizando una oruga que la vamos a ver cuál es. El Cordyceps sinensis es un entomopatógeno peculiar. ¿Por qué es peculiar? Es peculiar porque él se da solo en una meseta de las altas montañas del Himalaya, a unos 3.000, 5.000 metros de altitud. En Tíbet, Nepal y la India, algunas provincias de China. Es un hongo parásito que crece en unas larvas concretas de una mariposa nocturna conocida como Epialus armoricanus. Ocasionalmente ha crecido en otro tipo de insectos, pero se caracteriza fundamentalmente porque utiliza siempre esta mariposa nocturna para crecer. Estas son una imagen de la zona en donde este hongo crece. Y aquí una imagen de cómo se recolecta, cómo se va buscando entre las hierbas para su recolección. Una imagen en el mercado donde alcanza valores muy, muy altos en función a la calidad. Un kilo puede llegar a valer hasta $40.000. Cordyceps sinensis cultivado. La escasez de Cordyceps silvestre o natural ha hecho que los científicos busquen formas de cultivo controlado en medios vegetales ricos en proteínas. ¿Vale? Estas cepas que se utilizan para estos cultivos provienen de córdices, de individuos de córdices muy, muy, muy bien seleccionados. Se llaman germoplasma. Y su ADN se secuencia de vez en cuando para evitar que se contamine y garantizar que se trata siempre de la misma especie y de siempre la misma calidad. En cuanto al contenido de principios activos, se ha comprobado con experimentos clínicos y de distintos tipos en que la cepa C4L, un tipo de cepa concreta, no tiene ninguna diferencia entre la cepa salvaje que crece alimentándose de la oruga y estas cultivadas que son los micelos
celosamente vigilados mientras crecen en un medio apto de proteínas vegetales. Con lo cual se están consiguiendo córdices sinenses cultivados de muy buena calidad. Esto es imprescindible porque si no sería imposible, o sea, poder suministrar córdice a los precios que tiene el precio córdice natural cogido directamente de la planicie del Himalaya a mucha gente. Vamos, sería un producto como en la antigüedad prácticamente exclusivo de millonarios en nuestra sociedad, antiguamente pues de las clases sociales altas. ¿Qué beneficios tiene tomar córdices? ¿O en qué producto, mejor dicho, cuál es la farmacología del córdice? Pues tiene un montón de productos, pero los más importantes serían el ácido corticepínico, el ácido glutámico, aminoácidos, poliamidas, el manitol, los esteroles, los ácidos orgánicos, los nucleósidos y las vitaminas del grupo B y hasta 20 minerales. ¿Vale? ¿Cuáles son las aplicaciones médicas del córdice? Los usos terapéuticos del córdice en la medicina tradicional china han sido ampliamente investigados en Oriente y se han empleado con éxito en estudios de animales para tratar trastornos respiratorios, renales, hepáticos y cardiovasculares. Se ha demostrado asimismo su eficacia en tratamientos antitumorales y también se ha utilizado para disminuir la fatiga, los problemas de cansancio, y en concreto en deportistas. Y también, y es posiblemente por lo más conocido, para aumentar la libido, tanto del hombre como de la mujer. Las recientes investigaciones confirman que uno de los mecanismos de funcionamiento del córdice es porque incrementa los niveles de ATP. El ATP es la molécula donde el organismo acumula energía para utilizarla después, cuando la necesita, en la célula. Y incrementa la utilización de oxígeno, mejora la capacidad de utilización de oxígeno del organismo. Esto explicaría por qué los deportistas chinos alcanzaron un récord en las pruebas de 1500, 3000 y 10.000 metros en las Olimpiadas de 1993, rompiendo un poco los esquemas de lo que se esperaba de ellos en función a los resultados anteriores. Lo que había cambiado era fundamentalmente, no el sistema de entrenamiento, pero sí la dieta en la que habían introducido gran cantidad de córdices. ¿Qué medicamentos utilizamos en Occidente derivados de córdices? Pues mirad, uno por ejemplo es el Videx. El principio activo sería la vidasosina y es un bloqueador de una enzima que se llama transcriptasa inversa y se utiliza para el tratamiento antirretroviral de los pacientes con VIH. Otro producto conocido es la ciclosporina, que es un inmunosupresor que se extrae del Cordyceps subtilis. Otro es la cordycepina, que es un antibiótico extraído del Cordyceps militaris. Y otro que está en estudio ahora mismo se llama fingolimod. Y el fingolimod, o FTI 720, que está en estudio fase 3, es decir, estudios clínicos ya con pacientes, posiblemente sea un tratamiento muy potente, muy pronto para la esclerosis múltiple. Es extraído del Cordyceps sinclairi. ¿Y qué caracteriza para una persona normal? O sea, ¿por qué una persona normal le puede venir bien tomar Cordyceps sinensis? Pues porque es un hongo muy rico en sustancias nutritivas y en componentes específicos biológicamente muy activos, como pueden ser minerales como el germanio, o pueden ser vitaminas del grupo B, como hemos visto antes, o como pueden ser ácidos grasos del grupo omega 3, ¿vale? Y todo eso, ¿a quién nos va a ayudar? Pues fundamentalmente a fortalecer nuestra salud y aumentar nuestro tono vital. Anécdota. Cuentan que los que descubrieron un poquito, o sea, es decir, el córdices, fueron los pastores que tenían yaks en el Tíbet y vieron cómo cuando se alimentaban de este tipo de hongo mostraban más vitalidad,
se reproducían mejor, tenían otro tono vital. Y no sé si es cierto la anécdota, pero porque fueron ellos los que empezaron a utilizar el Cordyceps para su propio uso y notaron efectivamente los mismos efectos que notaban en sus animales, en los animales que pastoreaban. El Cordyceps se ha utilizado para muchas cosas. En China, dentro de China, se utiliza para el control de la frecuencia cardíaca, en concreto para control de las taquicardias, las extrasístoles y algunos tipos de arritmias. También mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial y hace que el corazón trabaje menos para conseguir el mismo flujo sanguíneo, ¿vale? Reduce el colesterol y además ayuda también a subir el colesterol bueno, ¿de acuerdo? Uno de los principios activos del Cordyceps, que son los extractos de polisacáridos, disminuyen los niveles de glucosa en sangre y es un buen producto para las personas con diabetes, porque les va a ayudar, diabetes tipo 2, porque les va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Es un antibiótico natural, como ya hemos visto, y es capaz de actuar contra el Clostridium perfringens y el Clostridium paraputricum, contra la pasteruela, contra el estreptococo, contra el Microsporum, etcétera. Una serie de bacilos que tienen bastante mala idea y algunos de ellos los podemos encontrar como patógenos en la flora intestinal. ¿De acuerdo? También tiene actividad, como hemos visto, antivírica. Cuando hablábamos como uno de sus derivados se utiliza para el tratamiento del VIH, ¿de acuerdo? Hay un estudio que se hizo en Ghana en el año 2004 en donde se utilizó para inhibir la actividad de la transcriptasa en 3.000 pacientes en estadios tempranos de SIDA y al cabo de 6 meses de su administración, ninguno de los pacientes mostró la presencia de virus en sangre. ¿De acuerdo? Es un estudio sumamente interesante en Ghana en el 2004. ¿Qué otro tipo de actividad tiene aparte de la antibiótica? Pues es un buen antiinflamatorio que se puede utilizar como cualquier AINE. AINE sería antiinflamatorio los de uso ordinario, por llamarlo de alguna forma, el ibuprofeno, el ciclofenaco, etcétera, ¿no? Se puede comparar perfectamente a ellos sin los efectos secundarios. Se puede utilizar en miocarditis, en enfermedades reumáticas, como la artritis, en enteritis, en arteritis, y va bien en un tipo de inflamación que normalmente no tenemos en cuenta, como son las hepatitis, que en definitiva es un proceso también inflamatorio. Se ha utilizado también como inmunoregulador en concreto ha ido bien en la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad en donde se ha utilizado. Se ha utilizado también en pacientes que han tenido trasplantes de órganos para evitar el rechazo, de forma con una acción similar, lógicamente, a la ciclosporina, ¿vale? Muy bien. ¿Para qué sirve? Sirve para tonificar, reconstituir el organismo, reforzar la capacidad física, estimula la vitalidad, la longevidad y potencia la actividad sexual. Y ayuda a la recuperación en pacientes convalecientes de enfermedades quirúrgicas como crónicas. Muy bien, por eso he puesto ahí a esta persona de la tercera edad. Es un buen producto para personas que ya tienen, pues no sé, 70, 80 años, es decir, porque les va a ayudar a mantener sus capacidades, ¿de acuerdo? ¿Qué dosis se recomienda? Pues en principio una dosis de 1 a 3 cápsulas al día, antes de desayunar o entre comidas, con un vaso de agua que no esté fría, ¿vale? Más bien tibio. O puede tomarse también con un café de XN. Muy bien, ya hemos terminado la presentación. Vamos a ver un poquito las preguntas y
Luego intentaremos tener algún testimonio de nuestros amigos de Arcos que están hoy en directo. Muy bien, empezado de la canción, Pedro Murcia, un trabajo. Vale. Vamos a seguir viendo las preguntas. Vale. Voy a pasarle la voz a Cristóbal para que os explique cómo podéis encontrar las preguntas. Un segundito, y porque hay gente que lo está preguntando. Vale. Un segundito. Voy. Hola, buenas noches de nuevo por aquí. Bueno, vamos a ver, cuando abrís la videoconferencia, cuando pincháis en la videoconferencia, abajo en la parte izquierda del vídeo hay una pantallita que te sale con un iconito naranja y es para poder hacer preguntas. Si pincháis ahí, automáticamente os abre otra pantalla, o sea, otra página en vuestro navegador y vais a ver exactamente el mismo vídeo, pero en el lado derecho veréis dónde hacer preguntas. Os saldrá una link abajo en verde que dice hacer una nueva pregunta. Pincháis en ese link y automáticamente podéis escribir la pregunta y enviáis. Y ya desde aquí pues veremos la pregunta. Ahora mismo pues ya tenemos una pregunta. Me pregunta Manuel Pérez Palacios, que bueno, ahora el doctor ya la contesta, que para un deportista regular, ¿cuánto debe tomar las cápsulas? ¿Antes de correr o después? Ahora ya Juan contesta la pregunta. Lo que pasa también es que ustedes veis el vídeo con lo que veis realmente no es la emisión en directo. La recibís con un retraso de unos 30 segundos aproximadamente. Entonces, claro, cuando terminamos nosotros de hablar, ustedes todavía no habéis recibido la imagen de nuestra terminación. Estos 30 segundos y es lo que se retrasa un poco el tema. Pero bueno, pero por poco listo. Bueno, le paso la palabra al doctor para que os conteste a... Vamos. Me preguntaba si el deportista tiene dos, ¿cómo diría yo? Tiene dos acciones. Una acción que a mi manera de entender es la más importante, que no es la acción inmediata, o sea, tomo el Cordyceps y salgo a correr, ¿no? Eso no es lo más importante, porque sí te va a ayudar un poco, porque evidentemente va a mejorar la oxigenación a nivel muscular y lógicamente pues tendrás menos cansancio y posiblemente menos agujeta. Pero lo importante es un poquito la toma continuada, o sea, que te va a permitir la toma continuada de Cordyceps y que tú tus entrenamientos poquito a poquito vayas aumentando tu capacidad aeróbica y por lo tanto a largo plazo es donde tú vas a conseguir realmente mejorar tus resultados. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se debe tomar en principio? Antes de hacer deporte, es decir, después no va a ir mal porque siempre va a ser útil, por la que te digo, porque a largo plazo te va a mejorar tu capacidad aeróbica, pero lo lógico es tomarlo antes y de forma regular. Vamos a ver. Alfonso me dice, hola, soy Alfonso, ¿tienes astenia que es una degeneración? No, astenia no es una degeneración del sistema muscular. La astenia es un síntoma que indica cansancio. Las personas que tienen cualquier enfermedad en donde el sistema muscular se esté degenerando, como por ejemplo pueda ser una esclerosis en placas o cualquier otra enfermedad, evidentemente tienen cansancio, pero la astenia la puede tener una persona simplemente por un problema psicológico, es decir, esté cansado físicamente por problemas de algún tipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué
¿Qué debe tomar? Pues es una pregunta muy amplia. En concreto estamos hablando hoy del córdice. ¿El córdice va bien para la astenia? Sí. La astenia, perdón, que es esa sensación de falta de energía, de falta de cáncer, pues en principio es un tónico que le va a ayudar. Dependiendo de la causa de la astenia, puede estar más indicada el córdice o puede estar más indicada el ganoderma, puede estar más indicada la melena de león o puede estar más indicado uno u otro. En definitiva, no le va a ir mal, pero no te puedo decir si va a ser de todos los que hay en más indicados, porque la causa puede ser muy variada. Aquí me preguntan si puede aportar algún beneficio en la enfermedad de Crohn. Bien, la enfermedad de Crohn sí se puede beneficiar de su efecto inmunoregulador, ¿de acuerdo? Pero posiblemente para tratar la enfermedad de Crohn, independientemente de la dieta, que debe tener unas características muy peculiares, posiblemente sea la melena de león el más indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Aunque también comento una cosa, es decir, en medicina natural no es necesario o uno u otro, se pueden tomar los dos en una cantidad lógica. ¿Por qué? Pues porque al no tener efectos secundarios no estamos hablando no tenemos la misma filosofía de uso que en la medicina química ordinaria a la que estamos acostumbrados, en lo que lógicamente si tú tomas dos antiinflamatorios pues tienes los efectos secundarios de dos antiinflamatorios. Pero en este caso, si tú tomas córdiceps y melena de león o córdiceps y ganoderma, ninguno de los dos tiene efectos secundarios, con lo cual en principio los podrías tomar para que sus efectos hicieran un efecto sinérgico sobre una enfermedad en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues yo en el caso de tener una enfermedad de Crohn, desde luego haría una dieta muy estricta, tomaría melena de león y no tendría ningún inconveniente en tomarme todos los días una cápsula de ganoderma que coayudara a la melena de león a bajar la inflamación y a inmunoregular esa enfermedad. Vamos a ver. Me dice, hola, soy José, pero la musculación, ¿cuándo se empieza a ver la tonificación? Sinceramente no lo sé. Lo único que te puedo decir es que en principio una persona que para muscular vaya a hacer ejercicios anaeróbicos, el ganoderma en principio no es lo más, no es donde va a encontrar más ayuda, porque lógicamente la musculación la va a sacar mucho más de ejercicios anaeróbicos. Bueno, vamos a ver aquí más preguntas. La espirulina. Alguna pregunta. Presentación. Chrome. Bien, ¿la espirulina afecta al estómago? No. Vamos a ver. La espirulina al contrario es muy fácil de digerir. Es una proteína vegetal que si tiene alguna característica importante, aparte de que es completa en los aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, es precisamente la facilidad de digestión que tiene. No tiene que afectar, vamos, no afecta al estómago, de hecho, para absolutamente nada, al contrario. Para la gente que padezca de estómago y necesite tomar proteínas, evidentemente va a ser más fácil digerir las proteínas de la espirulina que las de la carne, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si es una carne grasa. ¿Qué contiene más ganoderma? Pues depende de qué café y de qué té, porque tenemos variedad y pueden variar del 2 al 5%. Luego es cuestión de mirar las etiquetas, no tampoco es mucho más complicado. Pero bueno, oscilan del 2 al 5 en la mayoría de los productos. Vamos a ver.
por alguna razón. Estoy mirando, bueno, en principio, Mercedes, Entre Alfonso, buenas noches. ¿Cuál es la dosis recomendada para una persona sin problemas graves? ¿Cuál es la dosis recomendada para una persona sin problemas graves? De 1 a 3 cápsulas. En principio, depende un poquito. Vamos a ver. Hay muchas veces que las indicaciones de productos como es el Ganoderma o como es la melena de león o como es el Cordyceps, de personas que simplemente quieren mantener un tono saludable en donde las cantidades no van a depender nada más que de la capacidad económica que cada uno tenga. Es decir, ¿se puede tomar Ganoderma, melena de león y Cordyceps? Sí. ¿En qué cantidad? Pues, por ejemplo, decir, voy a tomar todos los días un comprimido, estoy hablando de nuestra empresa, de XN de Cordyceps. Voy a tomar 3 comprimidos de Ganoderma y voy a tomar un comprimido de melena de león, por decirlo, comprimido cápsula en este caso, ¿vale? Pues evidentemente no habría ningún problema. Lo puede hacer perfectamente. Si está tratando una enfermedad grave es otra historia y las cantidades ya se aumentarían mucho. ¿De qué va a depender el que una persona utilice el Ganoderma o utilice la melena de león o utilice el Cordyceps si su presupuesto no alcanza para poder utilizar los 3? Va a depender un poquito de la sintomatología que tenga. Por ejemplo, personas que padezcan de estómago, que padezcan de la melena de león, en principio el producto más indicado, y luego pueden complementar eso pues tomando café con Ganoderma o tomando té o tomando cacao, lo que ellos quieran. Es una filosofía muy distinta a lo que hablábamos de la medicación, en donde uno no toma medicación para estar más sano, toma medicación para evitar una enfermedad. En este caso, pues, nosotros tomamos productos para, en principio, mantener nuestra salud o mejorarla. E indiscutiblemente, a ese nivel de intentar estar mejor, mejorar la salud, las limitaciones, en la mayoría de los casos, van a ser económicas más que de otras cosas. Vale. Mira, el tema de los productos que nosotros tenemos, es decir, cuando las piedras son de más de 1 centímetro en el riñón, en principio son piedras que no se pueden eliminar. Las piedras pueden ser de calcio, pueden ser de oxalato cálcico, pueden ser de ácido úrico, pueden ser de distintas cosas. Y dependiendo del tipo de piedra que sea, nos va a interesar acidificar o alcalinizar la orina para intentar destruirla. Habría que conocer un poco más los datos para poderte indicar qué productos tomar. Pero en concreto, de los productos que nosotros estamos recomendando ahora mismo, de Cordyceps o del Ganoderma o del principio, no te van a ayudar mucho a la destrucción o a la disolución de una piedra de riñón. En las más frecuentes, que suelen ser las de ácido úrico, las de oxalato, el Cordyceps podría ayudarte un poquito, pero no te lo voy a recomendar como tratamiento para una piedra de un tamaño tan grande. Lo lógico sería destruirla por ultrasonidos e intentar que tú eliminarla bebiendo pues mucho líquido y ya así llegando o alcalinizando en función al tipo de piedra. Y la dieta pues te va a variar. Si es una dieta, si son piedras de oxalato, pues habrá que quitar el chocolate, el tomate y una serie de cosas. Si son dietas de ácido úrico, disminuir las proteínas animales fundamentalmente. Si son de calcio, pues evidentemente los lácteos. En fin, va a variarte un poquito. Bueno, vamos ahora a intentar que nuestra amiga Bárbara desde Los Arcos nos cuente un poquito una historia, un poquito un testimonio de la gente que allí está utilizando el Ganoderma. Entonces voy a bloquear mi micrófono y se lo voy a pasar a ella si está de acuerdo. Muy bien,
pues un momentito, vamos a salir de aquí, voy a bloquear. Buenas noches. Bárbara, cuando tú quieras puedes hablar. Buenas noches desde aquí, desde Arco, y bueno, pues contar un poco nuestra experiencia, ¿no? con el ganoderma. En principio voy a contar la mía propia, ¿no? Yo desde que empecé a tomar ganoderma, me daban extrasístoles y a raíz de tomar este producto, pues ha desaparecido por completo, vamos. Yo me siento súper bien y no he tenido que tomar nada, ¿no? Simplemente tomando un café, que es lo que tomo, o una pastilla de ganoderma, ¿no? Y también, pues, yo estoy operada de una hernia cervical y aparte de la operación, pues tengo protusiones en 2 manos y en mi casa, pues, nos faltaba el Espidifen. Y desde que empezamos con esto, pues, la verdad es que se pueden contar los Espidifen que yo he tomado, es poquísimo, la verdad. Y bueno, eso es mi experiencia, hay más, ¿no? Como el cansancio, yo siempre he tenido el hierro bajo y el cansancio, pues la verdad es que tampoco, ¿no? Me siento mejor, me siento más fuerte. En general, pues he notado un cambio increíble, ¿no? En lo que es mi cuerpo, ¿no? Y también, bueno, mis niños, ¿no? El niño tenía los triglicéridos también muy elevados y la niña el colesterol y empecé a darle el chocolate y la última analítica pues los niños se les había quitado, ¿no? A los 2, ¿no? Y bueno, esto es mi familia y bueno, aparte de muchos testimonios más aquí en Arcos, ¿no? De personas que lo están tomando, de personas con depresión, de personas, muchísimos casos, ¿no? Y están pues estupendamente, súper contentos y en Arco está extendido el ganoderma de una manera increíble, porque donde quiera que tú vayas te hablan y te hablan estupendamente. Hoy precisamente me comentaban, ¿no? De un caso de una persona que no podía dormir y ha empezado a tomar el ganoderma y dice que duerme perfectamente, ¿no? Y bueno, muchísimos casos reales, ¿no? Que aquí en este pueblo ya el ganoderma es de la familia. Y bueno, podríamos hablar durante mucho rato, ¿no? Pero bueno, esto quizás será lo que me acuerdo en este momento, ¿no? De casa, ¿no? Y ya en otro momento, pues quizás ellos también puedan contarlo personalmente, ¿no? De su testimonio, ¿no? Muy bien, Bárbara. Estaba diciéndole a Cristóbal y a Sofía que acababa de abrir mi micro para que no interrumpieran cuando tú estabas hablando. Pues muchísimas gracias. Que nos veremos la semana que viene, si Dios quiere, iremos a San Fernando y la siguiente iremos a San Lucas. Ya te contaré para que pueda. Voy a cortar el micro tuyo, Bárbara, un segundo. No sé si queréis que comentar algo más. Si hay algo más que comentar, ¿no? Pues entonces simplemente voy a revisar las preguntas por si hubiera alguna así que haya surgido nueva. Y nada, pues desearos una buena noche a todos y recordaros que el próximo martes a las 9 tendremos otra nueva charla en que es casi seguro que hablaremos de omega 3 e inflamación, ¿de acuerdo? Aunque no sea un producto dicho. Y el jueves pues tendremos conferencia presencial aquí. Un abrazo a todos y muy buenas noches.